Hoy vamos a tratar el tema de las manifestaciones artísticas en Mesoamérica. Para empezar, me gustaría presentar a la doctora María Teresa Uriarte, quien es doctorada de la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente ha publicado un libro bastante interesante que trata el tema de la arquitectura precolombina de Mesoamérica. También quiero presentarles a la doctora Diana Magaloni, directora del Museo Nacional de Antropología. Bienvenida, Diana. Finalmente quiero presentarles a Pablo Escalante Gonzalvo. Es doctor por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así que pues tenemos ahora sí que un cartel de lujo y les damos la bienvenida y pues entremos a nuestro tema. Lo primero que yo quisiera preguntar y quiero hacerlo a María Teresa Uriarte, es el concepto que había entre ese mundo mesoamericano antes de la llegada de los españoles acerca de lo que nosotros damos el nombre de arte, porque parece que allí había una visión un tanto diferente, en fin, a toda la concepción occidental, que es la que digamos, hemos manejado o en la que estamos actualmente imbuidos, ¿no? Entonces me gustaría mucho ver cómo era que el hombre mesoamericano veía, entendía, comprendía estas manifestaciones. Bueno, querido Eduardo, yo creo que estamos hablando de un tema que es, como todo lo que se ha hablado en estas mesas, sumamente complejo. La realidad mesoamericana dista, en cierto modo, de esta visión que tú mencionas, occidental, del arte. Sin embargo, hay valores que son universales, ¿sí? Proporción, simetría, ritmo, el color, como partícipe también de la composición plástica. Y de tal suerte que, si bien lo que nosotros tenemos como fuentes originales para estudiar la materia del arte, vamos a decir, más allá de la pieza, en las fuentes documentales, hay otro tema que a mí me parece muy importante, que es lo que Sagún trata con relación a los artistas, porque entonces él no menciona los valores estéticos, sino los valores éticos. El buen artista hace tal y tal, el mal artista, el que hace capas, por ejemplo, le pone masa de maíz y de alguna forma las hace falsas. Entonces, el buen artista sabe dialogar con su propio corazón, ¿no? Hay una introspección para la creación artística. De manera que nos movemos tanto en el plano de la estética, con estos valores plásticos de los que he hablado hace un momento, como del valor ético, de tener una calidad moral para ser un buen artista. Entonces, este panorama tan amplio lo puedes estudiar desde diversos puntos de vista. Y sí, lamentablemente, y yo creo que esto es cada vez en menor proporción, pero hay gente que piensa que los pueblos prehispánicos no conocieron el arte por el arte, ¿no? Que nunca conocieron los valores plásticos o estéticos que dotan a una pieza cualquiera de un valor estético, ¿no? Bueno, yo tengo mis dudas al respecto, si bien todo está imbuido de un profundo simbolismo, sí hay, de todas maneras, tú lo puedes ver, medidas, proporciones, ritmos, color, claro, etcétera. Claro. Estas perfectas proporciones que se consideran áureas, 1.618 o 0.618 como medida base para el corpus de obras que existen y que hemos heredado de los pueblos originarios de América. Claro. Sí. Ahondando un poco en lo que dice Tere de los valores universales, a mí me parece que un artista, ¿no? Y sobre todo en ese tiempo, un artista es quien puede interpretar el conocimiento, por un lado, entonces es quien accede a un conocimiento elevado, quien puede acceder a un corpus y a una cultura de manera extensiva y profunda, pero no solamente puede acceder como nosotros intelectuales lo hacemos a través del estudio del conocimiento, sino es quien es capaz de traducir ese conocimiento en materia. Entonces, en ese paso de la reflexión y la interpretación a hacerlo materia, es ahí que uno puede medir la calidad del arte, digamos, o del artista, su potencia creadora, y también el de las distintas civilizaciones. Claro. Y en ese sentido también es importante, además de la proporción, la simetría, el ritmo, etcétera, todo este conocimiento de la materia, ¿no? De este ser que conoce la materia a través de la observación
y por lo tanto es un científico, aquel que también puede diseñar un programa para transformar ese conocimiento en algo concreto y por lo tanto es un técnico, y el artista que vuelve eso la materia del arte, ¿no? Claro. Entonces, nada más. Me gustaría reforzar la idea de que no debe pensarse que en el mundo prehispánico no se practicaba algo semejante a lo que nosotros llamamos arte. Yo creo que fundamentalmente se trata de las mismas tareas que realiza el arte incluso en la sociedad contemporánea. Cifrar los símbolos de una época, crear un lenguaje formal para expresar un estado, una etnia, generar una tradición que encadene la herencia de una cultura. Todas esas son funciones que tiene el arte mesoamericano, que crea valores plásticos, que crea especializaciones de oficio de una enorme sofisticación y que además nos deja ver en cada obra lo mismo que vemos frecuentemente en las obras de los artistas de otras épocas. Vemos el gusto, la personalidad, el sentido de interpretación, la variación de un artista a otro, el gusto por la línea, el error, las mismas cosas que vemos en otras obras artísticas. Que claro, este es sagrado, casi todo él, que está muy dedicado al culto de los dioses de las ciudades. Sin embargo, en una buena medida, el trabajo de los artistas y esta codificación y esta creación del lenguaje formal es similar al de otras épocas y otras regiones. Claro. Ahora, dentro de esto que mencionabas y de lo que se ha dicho, estas manifestaciones, estas expresiones del hombre, en este caso el hombre mesoamericano, hay un aspecto que, al igual que en otras latitudes, también se da, pero que aquí también vemos con una presencia muy fuerte, algo de lo que mencionabas, Pablo. Es decir, el papel del simbolismo, por ejemplo. Yo recuerdo, leyendo a Paul Westheim, o Westheim, algunos se ponen más alemanes, yo recuerdo que él decía que muchas de estas expresiones venían del mito y remitían al mito, ¿no? Es decir, todo este simbolismo de que está imbuido el arte, la expresión prehispánica, ya sea a través de la arquitectura, ya sea a través de la pintura, de la escultura, vaya hasta de la poesía, ¿no? Y la danza, de la que tenemos muy pocos ejemplos, pero por ahí los hay. Entonces sí me gustaría oír, digamos, este aspecto del simbolismo, el papel que está jugando en este mundo de dioses, ¿verdad?, de enfrentamientos, de dualidades, etcétera, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere abordarlo. Bueno, pensando en este científico que nosotros tenemos que buscar a través del arte. Si vamos hacia las matemáticas, por ejemplo, pensando en proporción, en ritmo, en simetría, también nos vamos a al cosmos. Exacto, ¿no? claro. Y a la vinculación de estas piezas con estas deidades, con estas dualidades, el día, la noche, lo frío, lo húmedo, lo caliente, lo seco, en fin, claro, que existen en todo este simbolismo del ser humano que está en contacto permanente con un medio ambiente y con todo el entorno cósmico que le rodea, ¿no? O sea, yo creo que el científico prehispánico da base, sin duda, para un museo y para muchos estudios sobre lo que se desarrolló el ser humano desde épocas muy antiguas, tú lo sabes muy bien, en Mesoamérica, o en lo que llamamos Mesoamérica, dándole características especiales a su producción y profundamente simbólico, ¿no? Aunque estos símbolos varían a lo largo del tiempo, sin embargo, hay valores que son permanentes, tanto desde el punto de vista de las matemáticas o del arte o de la concepción, como profundamente diferentes en cuanto a la regionalización en el arte y en la periodización en el tiempo, ¿no? En cuanto a esta cuestión del contenido simbólico, el público que va a un museo sabe, cuando ve el arte prehispánico, que hay otra cosa, otra realidad atrás de la que habla, de la que él ve pieza. esa serpiente y que esa serpiente habla de otra cosa, que es preciso conocer y que no siempre le podemos explicar, por cierto, al visitante del museo, porque todas esas cosas están en proceso de estudio, pero que mira una imagen que hemos llamado Coatlicue, la gran escultura de la Coatlicue del Museo de Antropología, y sabemos que habla de otra cosa, que esas serpientes tienen que ver con la sangre, que ese cráneo tiene que ver con el mundo que está abajo, debajo de la tierra, que habla de lo femenino tal como era concebido en el mundo mesoamericano, o bien que tiene que ver con algún relato, como en el caso de la Coyollauqui, que desenterraste del centro histórico.
que esa es la imagen de algo que pasó y que ha sido narrado y que de alguna manera cada vez que se realiza ese rito con la imagen enfrente se revitaliza. Sí. Quizá también hay que recordar que, por otra parte, no todas las manifestaciones artísticas mesoamericanas tienen esa riqueza simbólica y ese contenido religioso, porque están también los casos un poco más llanos, un poco más históricos, de el Señor y su aliado y el combate, lo que se narra, por ejemplo, en los códices. Exactamente, y también, por ejemplo, en estelas del mundo maya, ¿no? Las estelas, exacto. Digamos, ¿no? Sobre esto, ¿qué querías decir? Yo nada más quería decir como una pregunta un poco general, en el sentido de que en los distintos tiempos de la historia y las distintas culturas, el arte tiene una función específica. O sea, la materia de aquello que el arte expresa va cambiando. Por ejemplo, en el Renacimiento era muy importante el naturalismo, que lo que cree se apegue a la realidad, pero que haga de esa realidad algo más perfecto que la realidad misma, y era una manera de conocer a lo que llamó Plinio el cosmos, o que después se llama Dios, ¿no? En el arte mesoamericano me parece que hay, dependiendo de las distintas regiones, pero que sí hay un intento general en Mesoamérica de materializar un mundo preeminente, un mundo que no es este mundo de todos los días, del mundo histórico, sino es un mundo que existió en el principio, pero que ese principio hace ser el presente hoy. Y todo el tiempo el arte está tendiendo el puente entre el presente histórico y ese tiempo que López Austin llama el tiempo mítico. El mito, claro. El tiempo del mito, que además es muy bonito porque no es abstracto. Ese tiempo del mito tiene un color, por ejemplo. En casi todas las pinturas murales o en los códices, a veces ese tiempo se pinta sin ningún lugar donde uno pueda decir este es el sostén, como esas pinturas rojas teotihuacanas, ¿no? O sea, es como si ese mundo preeminente tuviera ciertas formas y ciertas maneras de ser, y como si los seres que entran en ese mundo adquieren las caras de los dioses, las vestimentas, las plumas, y de repente eso es lo que le toca al artista expresar, que es algo que no existe, pero que en la mente de todos ellos que hacían parte de este rito y conocían los mitos, existía, ¿no? Entonces, como que en ese sentido la función del arte en Mesoamérica sí es traer un mundo que está ahí todo el tiempo, pero que es un mundo más allá de lo concreto, ¿no? Y que se materializa a través de la expresión estética. Y entonces el artista es ese intérprete, ¿no? Claro. Sí, que además nos habla. Sí. Claro. O sea, porque nos habla con su corazón, tiempo, como dijiste. Sí, ¿no? Estamos hablando de tiempo, sí. El tiempo del mito, que está retratado en una pieza prehispánica, el tiempo del artista que la crea y el tiempo del espectador. Claro. Como decía Borges, al final de cuentas un libro no está terminado hasta que alguien lo lee. Sí. ¿No? Entonces, exactamente. Hay un vehículo de comunicación allí que también nos permite conocer mejor una realidad y un tiempo diferentes, ¿no? Claro. Ahora